Vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Guatemala. Hay una cobertura en una alianza que tenemos de medios y de organizaciones. Hay una cobertura importante que se está dando en Guatemala a propósito de las elecciones que se llevaron a cabo allá. Y vamos a hacer un enlace con Carlos Fernández de Prensa Comunitaria, también con Lucy Chay de Prensa Comunitaria y con Ingrid Sánchez, Ingrid Pamela Sánchez, que está también como enviada de Rompeviento TV y de Península 360 y de Global Exchange. Y bueno, pues ya se encuentran con nosotras y nosotros. Por lo menos ya estoy viendo ahí a Carlos Fernández y a Lucy Chay, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Lucy. El audio. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya está, buenos días. Lucy, ¿me escuchas bien? Sí, claro que sí. Te escucho bien. Ok. Pues bueno, hay un proceso electoral que se llevó a cabo, hay denuncias. ¿Cuál es en un primer balance en esta observación electoral que estuvieron haciendo? ¿Cuál es el balance que hay sobre este proceso electoral, Lucy Chay, de Prensa Comunitaria? ¿Qué tanto son las irregularidades, inconsistencias o inconformidades de y los candidatos que no salieron triunfadores? Bueno, este es un proceso electoral atípico para nosotros, primero por todos los señalamientos que tenía el Tribunal Supremo Electoral relacionado a compras que ellos realizaron para el sistema de votos. Pero también había muchos señalamientos por el bloqueo a inscripciones de candidatos, tanto de binomios presidenciales como también de diputados y de alcaldes. Se les señalaba específicamente que dejaban a candidatos que no tenían ningún señalamiento, los dejaron fuera, y a otros que sí tenían señalamientos o tenían procesos judiciales o procesos penales o investigaciones por corrupción, sí los dejaron participar. Con todos esos señalamientos, la semana pasada además se sumó otro señalamiento muy fuerte en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que fue una publicación que realizó el New York Times hablando sobre un supuesto soborno que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral habrían recibido de parte de funcionarios del gobierno. En ese escenario, pues empezamos ya la primera vuelta electoral y tenemos pues esta sorpresa, primero con los resultados en la primera vuelta. Hay un partido que no esperábamos que pasara a segunda vuelta. Hay un partido, en este caso de la señora Sandra Torres, que sí sabíamos muy bien que tenía mucha fuerza, pero el partido que pasa con ella a la segunda vuelta es la agrupación Semilla, que no estaba, por lo menos no había salido en ninguna encuesta, y se pensaba que eran otros los candidatos que iban a llegar. Con relación a los incidentes en la jornada electoral, pues hay una participación de más de 5 millones de votos válidos. Sí se dieron algunos problemas en algunos municipios. Se lograron controlar durante el día. También hubo algunos incidentes en contra de la prensa, pero esto pues no pasó a más. Estamos todavía contabilizando todos estos incidentes para saber si pues los datos sobrepasan a los del proceso electoral pasado. Ya, muchas gracias, Lucy Chay. Pues ya se encuentra también por ahí Ingrid Pamela, a quien también saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Ingrid. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ernesto, ¿cómo te va? Gracias, Ingrid. Pues vamos, Carlos Fernández, también pues de la y los candidatos que había para este proceso electoral, pues tenemos que era la socialdemócrata Sandra Torres, la derechista Suri Ríos y el centro derechista Edmond Mulet, pues eran algunos de los candidatos principales. ¿Cuál es la balanza y qué declaraciones han hecho al respecto? El micrófono.
No se escucha. Perdón, vamos a... Ya, ¿Sí me oyen? ya. Bueno, al momento la única que se ha pronunciado ha sido la candidata Sandra Torres, quien el día de hoy por la madrugada pues se acercó al Gran Tikal Futura Hotel, que es donde funciona el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, para ya hacerse, digamos, la acreedora a tener el primer pase para la segunda vuelta electoral. De hecho, el candidato Edmond Mulet en horas de la noche, antes de las 10 de la noche, él salió en una conferencia de prensa bastante atropellada, apresurada, asegurando que él ya iba a tener el pase a la segunda vuelta, cosa que obviamente los resultados no lo confirmaron. Suri Ríos es, creo yo, el análisis que hemos hecho entre varios compañeras y compañeros acá es de las grandes perdedoras. Y obviamente no ha emitido ningún pronunciamiento alrededor de los resultados. Para nosotros, como medio de comunicación y obviamente como ciudadanos de este país, los resultados son realmente sorprendentes porque fue un proceso electoral donde se suscitaron una serie de hechos, digamos, no solamente violentos en el interior de la República, con quema de centros de votación, en algunos centros de votación y con algunas irregularidades con el manejo de las papeletas. Pero a pesar de los pesares, tenemos ya un resultado con un 98.20% ya de las mesas procesadas, ya con un 60% de participación ciudadana, de casi 9 millones y pico de gente empadronada, de 9.361.068 personas del padrón, pues 60% participaron. Y obviamente esto lo que demuestra es que digamos, la votación del fin de semana, a pesar de estas grandes dificultades que tuvimos, pues evidentemente está haciendo sentir la voz de la población. Obviamente no hay que olvidar que el candidato número 1 en Guatemala en ganar esta elección fue voto nulo. Fue voto nulo. De hecho, fue la opción más votada por la población. Obviamente hay un altísimo margen de gente que no asistió a las urnas a emitir su sufragio, pero digo, quitando el voto nulo y quitando la gente que se abstuvo, pues ya lo que cuentan son los votos duros y los resultados son los que tenemos. Entonces, resultados sorprendentes en Guatemala, realmente insospechados, y obviamente esto levanta nuevas expectativas, no solamente para los medios de comunicación, para los analistas, sino también para la población, que creo que envió un mensaje fuerte y claro a la clase política de este país, sobre todo a la derecha, que ha gobernado históricamente Guatemala, que quizás es el momento de un cambio. Vamos a ver si esto se logra aterrizar. Ya, muchas gracias, te agradezco. Ingrid, pues bueno, estos dos candidatos que pues se van a ir a una segunda vuelta, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, ¿qué información hay sobre ellos? ¿Cuál es para la audiencia que no ubica a estos actores, a estos personajes, qué perfil político e ideológico es el que presentan? Se corta la comunicación, ¿verdad? Yo los escucho perfecto. ¿Me escuchan ustedes? ¿Aló, aló? Sí, escuchamos. Ok. Ingrid, te preguntaba, Ingrid, con respecto de estos dos candidatos. ¿No se escucha? Porque nosotros estamos escuchando perfecto, ¿eh? ¿Aló, aló? ¿Ya? Ok. Bueno, pues vamos a retomando un poquito ahorita de lo que estabas comentando, después de lo que comentó Carlos Fernández, Ingrid, Pamela, de estos dos candidatos que se irán a la segunda vuelta, estamos hablando de Sandra Torres y Bernardo Arévalo. ¿Qué perfil político ideológico es el que tienen? ¿Cuáles son las características de estos candidatos para la audiencia que te está escuchando, que no está familiarizada con los personajes? Sí, muchas gracias. Pues justamente yo coincido con los colegas en términos de comprender, por un lado, claro, el tema de la sorpresa, ¿no? De que Arévalo llegara a segunda vuelta, pero también me parece que justo para entender lo que plantea sobre cuáles son las posturas ideológicas de cada uno,
pues me parece que es importante comprender ese cambio, ¿no? O sea, ¿por qué llega Arévalo con Semilla a segunda vuelta frente a Mulet, por ejemplo, o la propia Suri Ríos, ¿no? Me parece que es muy importante lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Como entender a la socialdemocracia en Guatemala, ¿no? Un poco una posición que a mí me parece como de centro, que a lo mejor puede tender hacia la izquierda en el caso de Arévalo, y pues la derecha y la ultraderecha con Mulet y Suri Ríos, ¿no? Creo que más o menos ese es el espectro político. Digo, obviamente guardando cuidado con las comparaciones, me parece que es un tanto como similar a una situación que vivimos en 2018, justamente en México, de por una parte necesitar o considerar por parte de la población un tema de un cambio, pues, ¿no? En este caso con Arévalo, que además recordemos que pues él se ha autodenominado o ha dicho, ¿no? Que se considera pues sucesor de su padre, Juan José Arévalo, también con una importante trayectoria política acá. Entonces me parece que Semilla, si hubiera algún tipo de comparación, podría ser no exactamente lo mismo, pero más o menos en algunos sectores de la población guatemalteca con la que hemos podido platicar, que incluye dirigentes de los barrios, ¿no? De las colonias populares, de las zonas, también algunas zonas fuera de la ciudad, grupos de indígenas, de campesinos, con profesores también hemos podido platicar, y lo que comentan es eso, ¿no? Como bueno, es mucho mejor, digamos, para las medidas populares que pueda llegar Arévalo a segunda, bueno, que haya llegado a segunda vuelta y que en algún momento pueda ser incluso presidente, frente a la opción más cercana hacia los intereses de derecha, ¿no? Creo que eso es una cosa importante que hay que comentar. Otro tema que relacionado justamente con cómo se desenvuelven ideológicamente algunas de las fuerzas políticas en Guatemala, a mí me gustaría como comentar algo que personalmente ha sido como muy sorprendente, que es el tema de la relación de la política guatemalteca con concretamente la Embajada de Estados Unidos aquí, ¿no? Porque creo que a veces es algo que, o sea, siempre es importante pues entender cuál es la relación de nuestros países de América Latina con Estados Unidos, ¿no? La denuncia que comentaba la colega hace un momento sobre este tema de la compra por parte del Ejecutivo a algunos miembros, magistrados, etcétera, es una denuncia que se hizo ante la embajada estadounidense, ¿no? En donde Blanca Alfaro, esta magistrada, llega a la embajada estadounidense con el dinero, ¿no? Esa es una cosa. Y hay otros casos en los que se ha visto cómo hay una estrecha relación de algunos sectores de la política, me parece que sobre todo sectores de centro derecha, que están constantemente apelando a Estados Unidos, en este caso a la embajada, y que pues me parece que no se puede dejar de lado pues esa relación, sobre todo considerando un país como Guatemala con una relación bien complicada con Estados Unidos durante todo el siglo XX, ¿no? O sea, fue un tema de golpes de Estado, ¿no? De preparamiento militar, por ejemplo, del ejército guatemalteco, ¿no? Que tiene una importante preparación militar que viene de Estados Unidos, o de otros ejércitos de la región que han sido formados por los Estados Unidos. Entonces, creo que esas son algunas cosas que va a ser interesante ver cómo se desarrolla, por ejemplo, esta postura de Semilla en relación con Estados Unidos también, ¿no? ¿Qué relación van a tener? ¿Cómo se van a vincular? Porque, pues, en lo que hemos visto en los procesos electorales, sobre todo el último año, claro, siempre el reconocimiento, y bueno, de toda la vida, pues, ¿no? El reconocimiento de Estados Unidos también es un aspecto, pues, bastante importante, y eso como, o sea, Semilla, digamos, o Arévalo, ¿no? Estableciendo esa relación con esos poderes, con la derecha también, habrá que ver si apela, ¿no? A negociar con algunos sectores de la propia oligarquía guatemalteca, sectores de empresarios, etcétera, porque pues en otros casos hemos visto que cuando las posiciones de izquierda pasan a segunda vuelta, tienen un poco como que replegarse en sus posiciones ideológicas, apelando a conseguir esos votos o digamos, ese apoyo de sectores a los que a lo mejor en un principio no se acercaron, como pueden ser estos sectores de la oligarquía y de los empresarios, ¿no? Entonces creo que son, por un lado, como entender ese espectro ideológico, pero digamos, un espectro ideológico que también puede cambiar, ¿no? Hay márgenes dentro de los cuales se pueden mover en función de apelar a votos o de convencer, por ejemplo, a los que anularon su voto o a los sectores abstencionistas también, ¿no? Porque
pues claramente, como ocurre normalmente, el abstencionismo no siempre es igual a desinterés político, ¿no? También puede ser en algunos casos una postura política decir, no voy a votar por ninguno porque ninguno me convence, ¿no? Entonces, creo que también eso va a ser interesante, cómo intente ganar Arévalo a votantes en los que votaron nulo, los que no votaron, y a lo mejor algunos sectores también de derecha para quitarle votos a Sandra Torres, ¿no? Ya, pues gracias Ingrid, Pamela. Para cerrar, me gustaría una reflexión final de 1 minuto, si es posible, para cada uno y cada una de ustedes. Lucy Chay, viendo los datos, estamos en la contabilidad que hasta el momento nosotros tenemos un 15.7% para Sandra Torres, un 11.8% para Bernardo Arévalo y un 17.3% de votos nulos. La próxima elección para definir quién será el presidente o la presidenta de la República de Guatemala, pues es el 20 de agosto. ¿Dónde hay que poner la mirada? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, desde donde estás tú parada y con el conocimiento que te habita, los puntos que habría que poner, que no había que perder en este proceso electoral que será de aquí al 20 de agosto? Pues mira, hay un dato muy interesante con relación a la candidata Sandra Torres. Esta es la tercera vez que participa como candidata presidencial. En las 2 elecciones anteriores ha pasado siempre a segunda vuelta, pero siempre se ha quedado en un segundo lugar en la segunda vuelta. Es decir, le han señalado que ella es hacedora de presidentes. Le ganó Jimmy Morales, le ganó Alejandro Yamatei, y en este caso, si la lógica de los votos fuera lineal, pues se podría decir que con Arévalo, pues también perdería ella esa posibilidad de llegar a la presidencia. En este momento hablamos de 800,000, casi 900,000 votos que ella sacó en este momento, contra 634,000 de Arévalo. Hay una diferencia ahí bastante de miles de votos con Arévalo, pero siempre ha sido lo mismo en las últimas 2 elecciones y ella ha quedado en segundo lugar. Lo que sí es cierto es que ella lleva una bancada fuerte. En las 2 elecciones anteriores ha tenido más de 40 diputados, casi 50 diputados de 160. Esta vez perdió la mitad, se puede decir, tiene 27 diputados, todavía tiene una bancada bastante fuerte, pero Arévalo, si en dado caso llegara a ganar, va a tener que hacer cabildeos en el Congreso porque no tiene una mayoría en el Congreso de la República. Se queda por lo menos con 23 diputados según los datos que tenemos hasta ahorita. Y para una mayoría en el Congreso se necesitan alrededor de 81 votos. Entonces, para una mayoría simple y para una mayoría calificada se necesitan 108 votos. Así que Arévalo, si en dado caso llega a ganar, pues tendría que negociar con las alianzas o con los bloques en el Congreso de la República. Gracias Lucy Chay de Prensa Comunitaria, y también Carlos Fernández, también de Prensa Comunitaria. ¿Con qué cierras? ¿Dónde hay que poner la mirada para esta segunda etapa del proceso electoral? Pues yo creo que la mirada habrá que ponerla en la conflictividad que se va a dar en cada una de las áreas, digamos, en los diferentes departamentos y comunidades de Guatemala, en los que seguramente, a pesar de que ya ocurrió para ellos y ellas la elección más importante, que es la de sus autoridades locales, siempre el balotaje es otro de los momentos álgidos a nivel comunitario, ¿verdad? Porque obviamente se mueven intereses de no solamente de los caciques de las comunidades, sino también obviamente de las grandes estructuras partidarias que en esta elección pues se van, como decimos de una manera muy coloquial, con los dientes destemplados, con un resultado no esperado y con una situación en la que digamos que para la derecha de este país es inusitada. Yo creo que la mirada va a ser hacia la reacción de la derecha, ver cómo se reagrupan y cuáles van a ser los esfuerzos que harán para intentar... Uy, se fue el audio. Se fue el audio. Más o menos un 43-44% de antivoto, estructurado, y que obviamente también la ha colocado como la gran hacedora de presidentes, ¿verdad?
Ya ha ocurrido en otras elecciones que quien va en contra de Sandra, pues normalmente suele ganar la presidencia, pero habrá que esperar cómo se reagrupan los partidos de la derecha alrededor de la figura de Sandra para ver si logran restaurar el pacto de corruptos que está imperando en el país. Ya, muchas gracias, Carlos Fernández de Prensa Comunitaria. Ingrid Pamela Sánchez, ¿con qué cierras? El audio, Ingrid, ¿no tenemos audio? ¿Me escucha? Ya te escuchamos. Muchas gracias. Me parece que justamente el tema de lo local, de cómo se van a desarrollar los distintos niveles entre lo local y lo nacional, es bien importante, porque efectivamente sí ya tenemos como los resultados del local, en donde también la izquierda logró o intentó, digamos, meterse, ¿no? Pero justamente ayer, antes de saber todos estos resultados, por ejemplo, comentábamos cómo pues no se esperaba, ¿no? Que Semilla pasara a segunda vuelta. Y comentamos, bueno, aún si la izquierda o las posiciones un poco más hacia la izquierda no pasan a segunda vuelta, puede ser que en lo local se vaya afianzando un proyecto político más cercano con lo comunitario, más cercano con las necesidades concretas de la población, y eso puede ser bastante interesante, pero al final, pues justamente, claro que lo nacional influye bastante en lo local, ¿no? Entonces me parece que va a ser interesante esa parte, como de que los proyectos locales consoliden una perspectiva en lo nacional por un lado, y por la otra el tema también justamente de la defensa del voto, ¿no? Porque en estas elecciones, como comentaban los colegas, pues hubo estos casos como de irregularidades, ¿no? Como de cajas con las papeletas que estaban abiertas, ¿no? Muchas mesas en donde no había fiscales, que les llaman, ¿no? Que serían para nosotros como que los observadores electorales de cada partido, no estaban de todos los partidos o todos los necesarios en los centros de votación, etcétera. Entonces me parece que también va a ser esa como uno de los retos, ¿no? de la izquierda en Guatemala, que se pueda, así como la derecha hay claridad, ¿no? Que se va a aglutinar en torno a Sandra Torres, pues que la izquierda también se pueda aglutinar a lo mejor, ¿no? Si es que así lo deciden, para empezar si lo deciden, ¿no? Aglutinarse en torno a Arévalo, y después también para ejercer una defensa del voto. Además, me parece como de concretar esa cercanía con los proyectos locales, ¿no? Porque efectivamente la población, digamos, muestra como este hartazgo en torno a el sistema político guatemalteco, el sistema de justicia, etcétera, ¿no? Hay muchos sectores que denominan al actual gobierno como una dictadura, y bueno, es muy importante la denuncia y estar haciendo esa crítica y estarse quejando, pero también es importante, va a ser importante que veamos si eso se puede concretar en una acción política de defensa de lo que hasta ahora se ha logrado, ¿no? Entonces creo que esas son cosas en las que tenemos que poner atención. Muchas gracias, Ingrid Pamela. También gracias Lucy Chay y Carlos Fernández de Prensa Comunitaria e Ingrid Sánchez de Rompeviedo TV, Península 360 y Global Exchange. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y ahí seguimos al habla. Les mandamos un fuerte abrazo. Súper. Muchas gracias, Ernesto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto.